Buenos días a todas y a todos. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo de la Judicatura Federal les dan la más cordial bienvenida a esta serie de charlas denominadas Jóvenes y Justicia. Hoy contaremos con la presencia del ministro en retiro, Juan Silva Mesa, con el tema Jurisdicción Constitucional, una mirada desde la academia. Silva Mesa es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, jurista con 40 años de experiencia en la impartición de justicia. En el Poder Judicial de la Federación fue secretario de Tribunal, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juez de distrito y magistrado de circuito. En 1995 fue designado por el Senado de la República como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue presidente del máximo tribunal del país de 2011 a 2014. En ese periodo, el Poder Judicial de la Federación fue reconocido por organismos internacionales por su compromiso con la protección de los derechos humanos. Durante toda su trayectoria, las aulas, los alumnos y la cátedra han sido una constante. Es especialista en materia penal, de pensamiento liberal y garantista de los derechos humanos. Le damos la bienvenida al ministro en retiro, Juan Silva Mesa. Muy buenos días a todos ustedes, a todas, a todos. Es particularmente grato para mí estar en esta mañana con ustedes en este ejercicio de nuestra facultad con uno de los órganos fundamentales del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal. Realmente para mí cuando recibí esta invitación fue especialmente grata, como les decía, en tanto que ya aquí en esta semblanza curricular se ha señalado esas dos vertientes que comparto con ustedes han sido o han consistido en mi desarrollo, perdón, la primera persona no puede ser de otra manera, en el seguimiento profesional de mi carrera. Prácticamente desde estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional, fui estudiante y después fui trabajador de nuestra universidad. Al ingresar en la Facultad de Derecho, también fui profesor en la Escuela Nacional Preparatoria de Nociones de Derecho Positivo Mexicano, e inclusive, estando aquí en la facultad, también trabajé para la universidad. Esto es, las tres vertientes universitarias han sido cumplidas por su servidor. Como alumno, como empleado de la universidad y como profesor de la misma. En la judicatura, ingresé al Poder Judicial de la Federación en el mes de noviembre de 1970, siglo pasado. Caminaban las víboras todavía por aquí. Y en el Poder Judicial ingresé el 11 de septiembre de 1971. Allí estuve hasta 1977, donde salí a otros espacios de la administración, habiendo regresado en 1984, esto es, estuve 7 años en el Poder Judicial, salí 7 años de él, regresé a esos 7 años en 1984, hasta mi retiro el 30 de noviembre de 2015. La oportunidad de transitar en esas dos vertientes, aquí
donde se estudia, se aprende y se enseña el derecho, y allá donde se sigue estudiando el derecho y se aplica el derecho. Pero las dos corren juntas. Parecía o parece, inclusive en mucho tiempo, en que es difícil distinguir dónde está la separación, en tanto que trabajan, inclusive, haciendo doctrina judicial y haciendo investigación judicial. Esto es esta oportunidad, y todo ha sido en la Universidad Nacional Autónoma de México. Egresado de la preparatoria 4, cuando era nada más 4, todavía no era Miguel Schultz, hace muchos años. Muchos. Quedan ahí grabados como universitario. Mi número de cuenta 5901100, 1959, generación de la preparatoria número 4. Aquí en la facultad, desde entonces como maestro, o desde entonces también como estudiante. Y ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con ustedes? En el sentido que eso me dio también más fuerza para decir inmediatamente que sí venía con ustedes a platicar. Porque he estado en los dos lugares, estoy en los dos lugares. Porque es un momento para México. Es un momento para México porque ahora la gran ventaja que tienen los estudiantes de esta Facultad de Derecho es estudiar, por ejemplo, el constitucionalismo en tiempo real. Las reformas constitucionales en tiempo real. La fortaleza, las debilidades, los desvíos, los abusos, en tiempo real. ¿De qué? Del orden jurídico constitucional. Mucho de lo que ustedes están viendo y viviendo es materia de nuestro estudio, materia de nuestro trabajo, materia de nuestra sensibilidad como una vida constitucional. Y no solamente constitucional, sino que lo sabemos, de la Constitución derivamos todas las ramas del derecho, todas confluyen ahí y ahí encuentran su origen y de ahí bajan. Y aquí las últimas reformas, por ejemplo, de hondo calado, justifican precisamente estar pendientes de ellas, darle seguimiento real a todas ellas, en tanto que hemos tenido un sinnúmero de reformas que nos hacen estar hablando de ellas, nos hacen estar estudiando las nuevas formas e inclusive con una visión crítica, con una situación que ha cambiado definitivamente a lo que era y lo que es nuestra Constitución de 1917, vigente, sí, claro, vigente, pero lo sabemos, más de 700 reformas, pero no pasa nada. Es un documento dinámico porque la sociedad es dinámica, la cultura es dinámica y las normas tienen que ir avanzando, inclusive las fundacionales, inclusive las constitucionales son las que tienen que ir poniendo, remediando, haciendo, construyendo a partir de principios básicos, inconmovibles. Eso sí, las superestructuras constitucionales. Eso sí, los valores, los principios constitucionales, esos inconmovibles no se mueven. Esos ahí están todos, a pesar de todas esas situaciones se están presentando. De esta suerte, vamos a decir, eso le da contexto a esta participación y mi presencia aquí. Ahora, sugerí platicar con ustedes, en principio, vamos a decir, para poner un tema, es decir, ¿de qué podíamos hablar? Hablar con ustedes en relación con ello y sobre todo viendo que están la Facultad de Derecho por un lado y el Consejo de la Judicatura por el otro. Sabemos, el Consejo de la Judicatura, decíamos, forma parte de esa estructura del Poder Judicial de la Federación. Por un lado, en el artículo 94, si quieren nos vamos hasta un poquito más para atrás, las superestructuras constitucionales, artículo 39. El artículo 39 constitucional dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo.
Todo poder político se establece en beneficio de este. Ahí está hablando del poder absoluto, la soberanía nacional. ¿Cómo se lleva a cabo ese ejercicio de soberanía? Con el desdoblamiento en los poderes que se instituyen originalmente y en beneficio del pueblo. Y la Constitución nos va a abrir un capítulo para decir cuáles son esos poderes. Y en esos poderes lo sabemos y transitamos con ellos. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Están allí identificados esos poderes en ese desdoblamiento del poder soberano que viene del pueblo. Ese es el poder soberano y se desdobla para su ejercicio en 3 poderes. Bien, en el Poder Judicial de la Federación, el artículo 94, recuerdan, constitucional, dice: se deposita el ejercicio del Poder Judicial en una Suprema Corte de Justicia, un tribunal electoral, tribunales colegiados de circuito y jueces de distrito, depositarios titulares de un poder. Todos ellos son titulares de un poder, se encargan en ministros, en magistrados, sean electorales, sean colegiados, jueces de distrito. En el mismo artículo 94 se establece la figura a partir de 1995 del Consejo de la Judicatura Federal. Ese órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la judicatura. Ese órgano tiene una importantísima función que la reforma constitucional del 95 saca esas funciones que se venían desempeñando por la Suprema Corte de Justicia, que ella era la que tenía inclusive de la judicatura, la administración, la vigilancia, la disciplina, pero distraía totalmente ese movimiento administrativo a la función esencial de la judicatura, la administración de la justicia y la jurisdicción constitucional. ¿Qué es la judicatura? La judicatura es la reunión de jueces y magistrados. ¿Quiénes integran la judicatura? Más de 1,600 hoy entre jueces y magistrados. Son los que llevan a cabo el desarrollo de la jurisdicción constitucional, importantísima. Tienen ese trabajo sustantivo, cada uno de ellos, jueces y magistrados, como depositarios del ejercicio del poder. ¿De cuál poder? Del poder judicial. ¿Cuál es el actuar de los poderes? Dicho de lo más sencillo posible. El poder legislativo crea las normas, crea las leyes. El poder ejecutivo aplica las leyes, administra, y el poder judicial resuelve los conflictos y constitucionalmente es el poder de corrección en relación con los actos del Ejecutivo y los actos del Congreso, los actos del Legislativo. Es el que revisa si el producto, leyes y toda norma que venga del Congreso y todo el actuar del Poder Ejecutivo se está cumpliendo o no con la Constitución. Así lo determinó la Constitución, así lo determinó el poder soberano en el cual reside en el pueblo, en una Constitución. Así está determinado. Funciones específicas, funciones que dialogan, funciones que tienen que ver, funciones que no son solamente exclusivas de cada uno de los poderes, son funciones que realizan, pero pueden combinarlas. El Poder Judicial tiene actividad administrativa y legislativa, emite acuerdos con fuerza general, dirime controversias, desde luego, y ejecuta, administra también. Lo hace el Congreso también. El Congreso tiene normas, no solamente las crea, sino que también las aplica, administra, y también resuelve algunos conflictos con sus propias normas, con esa naturaleza. Lo mismo el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también no solamente administra, no solamente ejecuta, sino que también combinan sus actividades
al interior con estas cuestiones que son materialmente pertenecientes o podrían ser a otro poder, pero son internas. Y participan los tres poderes en muchas cosas juntos, en la integración de cada uno de los órganos del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Participan los poderes para el acceso a la primera magistratura, como se dice, la titular del Poder Ejecutivo, que se lleva a cabo en una designación, democrática, por la vía del voto, de manera directa, etcétera. El poder encargado de calificar la validez de la elección es el Poder Judicial a través del Tribunal Electoral. Las funciones, vamos a decir, sobresalientes, si así se quieren llamar, del Poder Judicial, está en la calificación de la validez de la elección para la integración tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Los actos más importantes son: ¿válido o no la elección? ¿Es válida la elección? Sí, sí es válida. ¿Cuál es el resultado? Este es el resultado, y hago la declaratoria y entrego la constancia de ser vencedor en cualquiera de los cargos que estamos hablando: diputados, senadores, titular del Poder Ejecutivo. Están los tres. En el del Poder Judicial también están los tres. Hoy, a partir del 95, para ser ministro de la Suprema Corte, se necesita que el Ejecutivo haga una terna y que la somete a la consideración del Congreso reunido por conducto del Senado de la República. El Senado de la República determina quién es el ganador, etcétera, y el Poder Revisor determinó en la Constitución todo un proceso para actuar en función de la integración del Poder Judicial en el órgano cúpula. Vamos a decir que es todo un entramado donde están presentes ellos, donde están presentes, pero tienen cada uno de ellos funciones específicas, atribuciones exclusivas, muchas de ellas, para llevar a cabo ese desempeño de ejercicio del poder que viene desde el poder soberano, desde la soberanía, se desenvuelve en poderes de la Unión, cada uno con facultades exclusivas, cada uno con facultades que lo llevan a realizar en ese sentido. ¿Y qué determina la Constitución? Que existe un principio fundamental, que es el de la división de poderes. La división de poderes que tiene, antecedentes en la historia constitucional de los estados nacionales. Tenemos tratadistas, tenemos enciclopedistas, tenemos académicos doctrinarios que han transitado desde la manufactura de estos principios para determinar cómo funcionan, qué fin tienen y cómo van irradiándose a la estructura y a la confección, por así decir, de los documentos fundamentales de los estados. Todo esto que les estoy diciendo, tómenlo como el contexto de esta plática. ¿Por qué? Porque estamos hablando y queremos hablar, todavía no entramos a la jurisdicción constitucional, al papel de los jueces constitucionales el día de hoy. ¿Por qué? Precisamente porque es la intención de este ejercicio que se está haciendo, que estén los jóvenes estudiantes de Derecho escuchando a quienes, a los actores que tienen por disposición constitucional y legal responsabilidades en el Estado mexicano en relación con la jurisdicción, en relación con la justicia constitucional. Y quienes están promoviendo este ejercicio, uno de ellos es el Consejo de la Judicatura Federal. La Judicatura Federal, fíjense, es una cuestión en el tema de atribuciones, en el tema de la caracterización de esas atribuciones, tiene una actividad que es para la judicatura
una cosa es hablar del Consejo de la Judicatura, que es como si habláramos en España, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, es la organización, lo que fue una Secretaría de Justicia aquí en México en el porfirismo, lo que es una Secretaría de Justicia en Francia hoy, esto es la administración, vigilancia, etcétera, formación, capacitación, etcétera, de la judicatura, de los jueces y los magistrados. Los jueces y magistrados tienen una actividad sustantiva, materialmente sustantiva, que es la de dirimir controversias, resolver diferendos, ¿sí? En función de temas de constitucionalidad, o bien en la aplicación o en los conflictos con competencia que da la Constitución para ellos, de ciertos temas de leyes federales, juicios federales, están allí como actividad sustantiva, y el Consejo tiene actividad que no es la sustantiva en relación con la que tienen la judicatura, para la cual, vamos a decir, trabajan, en tanto que esta actividad sustantiva es la de dirimir controversias, es resolver diferencias, es emitir sentencias, es llevar procesos en primera instancia, segunda instancia de cuestiones federales, o en el juicio de amparo, el amparo directo, el amparo indirecto, y tienen ante sí un órgano que tiene que hacer absolutamente todo para que esto funcione, ¿sí? Ahí está la actividad sustantiva. Y mi actividad sustantiva es la de administrar, vigilar, llevar a cabo la disciplina, lo que tienen que hacer, lo que la Constitución y las leyes establecen para el Consejo de la Judicatura, que tiene que hacer todo ese trabajo para que no le falte nada, para que tenga todas las oportunidades, para que tenga todas las posibilidades de llevar a cabo su misión constitucional de ser garante de los derechos de los demás, de ser el que realice materialmente la jurisdicción constitucional. ¿Y de qué queríamos hablar con ustedes? Y vamos a hablar del papel de esos jueces hoy. ¿Cuál es el papel del juez constitucional? Y decimos, nuestro contexto es este. El contexto es de reformas constitucionales de alto calado. La modificación de la Constitución también de manera muy importante, en tanto que hoy nuestra Constitución es otra cosa a lo que era la Constitución del 17. Y vamos a verlo. Fíjense. Y todo esto impacta en una república. Todo esto impacta en nuestra república. Y vamos a decir, nosotros, ¿qué somos nosotros ahora? Nosotros, la república que hoy tenemos es plural, diversa, democrática, federalista, laica, con libertades, con justicia social, con división de poderes, receptora de grandes cambios en su devenir constitucional, como una revolución social, una revolución política, sus vertientes agraria y obrera, la transición hacia el Estado constitucional de derecho, la judicialización de la política, la internalización del derecho constitucional, la constitucionalización del derecho internacional, los derechos humanos como centro de la actividad del Estado, la maximización de los derechos fundamentales, el estatuto del ser humano contemporáneo, la construcción a la luz de la Constitución de una nación, un Estado de principios y valores. Eso es hoy lo que es nuestra Constitución. No era así la Constitución de 17. Esto es evolución del constitucionalismo. Presentes los principios fundamentales. Ya estamos hablando aquí, ya estamos hablando de aquí de dignidad, ya estamos hablando aquí de igualdad, de donde están ya alojados a partir del llamado neoconstitucionalismo en las constituciones. Ya una constitución es no solamente de normas y derechos, sino de principios y valores. Y esto sucede en nuestra Constitución, y sucede en nuestra Constitución con una gran fuerza a partir del 2011,
donde hay una reforma fundamental en el Estado mexicano que viene a cambiar inclusive anaqueles completos de literatura constitucional, convirtiéndoles de un día para otro. Esto es historia constitucional. Esto es lo que fue. Aquí vamos a construir lo que viene, en tanto que ya queda en el centro de la actividad del Estado la persona. Ya queda la persona y sus derechos, y están presentes el reconocimiento de los derechos humanos en la Constitución o en algún tratado internacional, que crea obligación para México porque fue aprobado por el Estado mexicano y se viene a convertir en derecho interno por disposición de la Constitución. Ya es la protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución o en cualquier ordenamiento que tenga obligatoriedad en el Estado mexicano, en tanto que se convierte en ¿qué? En derecho interno. Ya estamos hablando de derecho interno. ¿Es un tratado internacional? No, es derecho interno. Está incluido en la Constitución. Y este es un sistema que viene inclusive a provocar lo que se ha venido provocando en relación con las últimas reformas constitucionales. Las últimas reformas de los últimos años, 10, 15 años, el sistema penal, las reformas en materia laboral, en materia mercantil, las reformas en materia de juicio y de amparo, ahora el Código Único de Procedimientos Civiles, la reforma laboral, cambiar con una perspectiva diferente. Todo bajo una perspectiva de derechos humanos, pero que ha trastocado, que ha impactado, mejor dicho, ha impactado sobre conceptos constitucionales básicos, como soberanía. Ya el Estado soberanista, ultrancita, ya no existe. Ya desde el momento, estamos en una globalización, vivimos en una universalización en muchísimos temas, que ya no es el Estado cerrado, el Estado soberanista, no. Ya hay tratados internacionales donde se cede soberanía, de otro tipo de cuestiones que se cede soberanía. Ya no es el concepto y contenido absoluto, rígido de la soberanía. La jerarquización de las normas, la jerarquía normativa, la pirámide de Kelsen, con todo nuestro respeto para don Hans, ahí donde se encuentre, sí, todo nuestro respeto, pero pasó un poquito de ladito a la historia. Es importante, rige, sí, pero ya no es absoluto. A partir de los derechos humanos que ya no se rigen en una situación de jerarquía normativa, ya no existe. En materia de derechos humanos, las normas dialogan de manera horizontal y se trata de ver no cuál es superior, sino cuál es la que protege mejor. En una situación, el método de interpretación es la ponderación, ya no es la subsunción que se da en el constitucionalismo kelseniano, la pirámide de Kelsen. No se desplaza, pero sí queda ahí ya un tanto tocada porque el constitucionalismo actual de derechos humanos nos lleva a otros lugares. Es que es la Constitución. No, si la Constitución contiene, ejemplo, una figura que es inconstitucional de origen, pero que ha sido constitucionalizada, arraigo, prisión preventiva oficiosa, figuras inconstitucionales, constitucionalizadas, están en la Constitución, pero están prohibidas por el Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Son inconvencionales. ¿Qué pasa frente a un arraigo? No se puede expulsar del orden jurídico nacional porque está en la Constitución, pero puede dejar de aplicarse. No se expulsa, pero se inaplica. Problemáticas que se están presentando el día de hoy. Eso es el nuevo constitucionalismo. Eso es lo que está presente. Eso es lo que tenemos nosotros que advertir. Y eso es lo que tenemos que advertir y ver qué es lo que está pasando en función con quienes se encargan de dirimir este tipo de controversias, como es la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional y los avatares que han estado sucediendo
en función de toda esta justicia constitucional. Fíjense ustedes, todos estos temas en la actualidad han estado presentes y tienen una vigencia, vamos a decir, en función de todo lo que se ha venido presentando, de todo lo que se ha venido presentando en estos tiempos constitucionales. Son tiempos constitucionales que tenemos que ver que efectivamente se están modificando las cosas, inclusive hay algunas que se están, con mucho ímpetu, violando a principios fundamentales. Y el que se encuentra en el centro, vamos a decir, de esta tormenta es el juez constitucional. Es la jurisdicción constitucional. Y cuando digo jurisdicción constitucional, estoy hablando de aquella que llevan a cabo el órgano cúpula del Poder Judicial de la Federación, ministros de la Suprema Corte con la competencia que tienen constitucionalmente asignadas para hacer que los controladores de la defensa de la Constitución, los que tienen que ver con el juicio de amparo, los que tienen que ver con las controversias constitucionales, los que tienen que ver con las acciones de inconstitucionalidad, 3 de los medios de control de regularidad constitucional. Esa es su materia de conocimiento. Ellos lo que tienen que ver si los actos del legislativo o los actos del ejecutivo están apegados a la Constitución. Unos en relación con la defensa de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Otra, a través de las controversias constitucionales, si se está llevando el cumplimiento de las competencias constitucionales establecidas precisamente en ese ordenamiento. Ya ahí son controversias entre entes, poderes u órganos, donde en un sistema federal ya está compitiendo, o ya están más que compitiendo. En una confrontación puede estar el orden federal contra el orden estatal, el estatal contra el municipal contra el federal, etcétera. ¿En función de qué? De violación a sus competencias. A ti no te toca, Estado, hacer esto, me toca a mí, al municipio. Tú lo estás haciendo. Me voy en controversia, ¿ante quién? Ante el órgano constitucionalmente facultado para dirimir una controversia constitucional en función de las competencias que determina la Constitución. Y la Suprema Corte habrá de determinar quién tiene razón, la Federación, el Estado, el municipio. Si el conflicto es entre municipios, ¿cuál de los dos? En fin, toda una gama de posibilidades de controversias en materia de competencia. ¿Competencia en qué? Entre órganos de gobierno. Y la acción de inconstitucionalidad, que nace con la reforma constitucional de 95, en función precisamente de los desarrollos políticos sociales. Da voz a minorías parlamentarias. Vamos a decir, como resultado legítimo de una votación, se tienen mayorías y minorías, y en algunos casos se han tenido mayorías absolutas. Nosotros estamos viviendo, ustedes están viviendo el resultado de una elección que en el mes de junio o julio, el 2 de julio, amaneció con una situación política totalmente diferente a la de la noche anterior. El resultado de la elección fue absoluto para el titular del Poder Ejecutivo. Para el Congreso fue un avasallamiento total de escaños, de sitiales en senadores, donde tenían la mayoría absoluta. No necesitaban de nadie para reformas constitucionales. Unanimidad en el Senado, casi unanimidad en diputados. A partir de ese momento, esa situación política implicó que en un determinado momento el principio de separación de poderes fuera ya
difícil de advertir que dos poderes eran uno solo. En tanto que el poder legislativo asumió en los hechos el compromiso de llevar adelante por esa situación política cual si fueran un solo poder, legislativo y ejecutivo. Ese es un hecho, es una realidad, más allá de colores, personas, partidos, etcétera. Esa es una realidad a la que se llega legítimamente, es a través de voto, y a través de voto real y efectivo donde se llega a esa situación. Este triunfo del Ejecutivo, este triunfo donde va a determinar una democracia aritmética, votos, muchos votos. No había, vamos a decir, contrincante posible. Se empezaron a emitir leyes, siguiendo todo un programa, de ejecutivo, y convertidas esas dos, vamos a decir, esos dos poderes donde era difícil encontrar una división o advertir que no eran uno solo. ¿Y por qué? Por esa situación donde el Congreso asume la corresponsabilidad de llevar adelante un plan de gobierno desde el punto de vista de la confección de las normas correspondientes. ¿Quién quedaba? El poder judicial. El Poder Judicial, que a partir de entonces también viene a sufrir, viene a padecer una deslegitimación total y absoluta en jueces, magistrados, ministros, ¿en función de qué? De los resultados que son adversos a un esquema político, vamos a decir, y que hay una deslegitimación y se viene trabajando. Esa es una situación que se está presentando, se fue presentando, donde decimos, esta es una situación objetivamente donde hay que verlo desde una perspectiva constitucional. Vamos a decir, dejemos una perspectiva política. No, vamos a analizarlo en una perspectiva constitucional. Y ahí vamos, ¿por qué tenemos que ir allí? Porque el juez constitucional es que se encuentra precisamente en medio de toda esta vorágine, vamos a decir, de acomodos y desacomodos constitucionalmente tradicionales, lo que lleva a que haya una desviación o que haya una situación que ya no corresponde a una percepción de un constitucionalismo clásico, pero sobre todo en principios fundamentales. Uno de ellos, desde luego, el de la construcción del Estado de Derecho. Estado de Derecho que sabemos, Estado de Derecho se integra por 4 elementos. ¿Dónde hay Estado de Derecho? Donde hay el cumplimiento total y absoluto de las reglas constitucionales y legales, donde existen los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos, donde existe el principio de igualdad, y 4, donde existe una clara separación de funciones. ¿Qué prohíbe la Constitución? La concentración de poderes. Naturalmente, el resultado de la elección dio una concentración de los poderes, y esto también se empieza a advertir en la minimización del Poder Judicial, que es el poder de la corrección de los otros 2 poderes, no porque lo hubiera decidido el Poder Judicial, porque es mandato de la Constitución que lo determina. ¿Para qué? Para que revise desde la Constitución el actuar ¿de quién? Del Congreso y del Ejecutivo. Si hay disposiciones que dicen que una ley o un determinado comportamiento, una determinada acción tiene que ser legal, tiene que tener el origen ¿en qué? Algo legal, en una ley. ¿Quién hace la ley? La ley la hace el Congreso. Pero resulta que eso es una disposición del Ejecutivo, es un decreto del Ejecutivo. ¿Eso viola la Constitución? ¿Sí o no? Sí, viola la Constitución. Ya no digamos cuál es el contenido. ¿Qué hicieron? Lo que hicieron es no cumplir con la Constitución. Si eso se llega a dirimir frente a
jurisdicción constitucional, un juez de distrito, el juez de distrito habrá de resolver que la inconstitucionalidad o todo lo que haga alrededor en las prácticas, etcétera, en las pláticas de la jurisdicción en relación con ello. ¿Pero cómo? De esa manera viene la inconformidad, viene la deslegitimidad o deslegitimación por parte del Ejecutivo en función de que no se realizan las cosas o se estiman que son obstáculos, ¿sí? Son situaciones de hecho. Quítenle y pónganle los colores que sean. Hubiera pasado ahorita, hace 20 años, hace 30 años, pero eso es lo que está pasando. Pero ahora, ya concretamente en el caso precisamente de esta situación particularmente delicada que estamos viviendo. De esta suerte, vamos a sentarnos desde lo que decíamos nosotros, la visión de la perspectiva de la academia. Ese que manejamos ahorita es el contexto para poder hablar de la situación que tenemos y la situación que tienen los jueces. Precisamente desde la perspectiva de la academia, ¿qué es lo que se ha venido observando? Un verdadero aspecto crítico, un verdadero aspecto alarmante. ¿Por qué? Por la constante descalificación generalizada, intrusiva, intimidante del trabajo de los jueces. ¿Por parte de quiénes? De los otros poderes de la Unión. Y aún en casos del propio Poder Judicial, en tanto que emiten juicios sumarios contra juzgadores, descalifican y califican probanza, alientan el linchamiento social. No importa si trate de resoluciones parciales, medidas cautelares, sentencias definitivas, cuando alguna resolución se considera adversa, ese es el proceder de los otros dos poderes. Esa actitud de los representantes, tanto de los poderes legislativo y ejecutivo, se da y se vulnera con ello, como decíamos, los elementos básicos que conforman al llamado Estado de Derecho, a saber, el respeto a la Constitución, a las leyes, el respeto a los derechos fundamentales, el respeto al principio de igualdad y el respeto a la división de poderes. Se olvida que los miembros de la judicatura contribuyen los jueces con sus sentencias a mantener la estabilidad, la paz, la gobernabilidad y el orden de nuestra sociedad. Es cierto, no pocas voces de la sociedad se sienten hoy seria y a veces justificadamente insatisfechas de todo el sistema de justicia, sin distinguir órdenes ni fueros, y con suspicacia cuestionan su trabajo que alentados por la autoridad desconfían del ejercicio de sus atribuciones. Hay voces de la sociedad que así reacciona, pero recordemos, a los jueces les corresponde templar exigencias opuestas. Por eso, la naturaleza es siempre polémica de su labor. Tienen dos partes y tienen que decir quién gana y quién pierde, quién tiene razón, quién tiene toda, quién tiene mucha, quién no tiene nada. Eso es la función natural al dirimir una controversia, uno que gana y otro que pierde. Para el que gana es muy buen juez, para el que pierde es una vergüenza, es todos los calificativos que ustedes quieren. La relación de la sociedad con sus jueces no termina cuando se emite una sentencia. Toda resolución es evaluada detenidamente, no solo por los interesados, a veces por toda la sociedad. A veces las sentencias de los jueces no solamente se revisan al interior, se revisan por toda la sociedad y a veces por todo el Estado y a veces se revisan por otros estados nacionales. Si los jueces hablan por sus sentencias, nada impide, también hay que aceptarlo, nada impide que sean revisadas críticamente. ¿Cómo pueden ser revisadas las sentencias? En su accesibilidad, en su honestidad, en su solvencia técnica, en su apego a principios del Estado democrático, pero siempre esa observación crítica debe ser de buena fe. ¿Sí? En efecto, la sociedad hoy exige de todos un cambio. De hecho,
No es otro el contexto en el que puede explicarse las reformas que se han venido presentando. Pero la sociedad, y aquí vendría una pregunta, esta es la inconformidad social, pero entonces, ¿qué debe pedir la sociedad de sus jueces? La sociedad debe pedir de sus jueces trabajar con profesionalismo, con honestidad, con transparencia, con calidad, con oportunidad, con eficiencia. ¿Qué debe exigir a sus jueces? Que rindan cuentas de sus actos, que honren los valores democráticos de la Constitución y que, de ser el caso, se haga valer la Constitución como la ley del más débil. Pero también decimos, ¿qué es lo que la sociedad y aún la autoridad no pueden esperar de los jueces? La sociedad no debe esperar de los jueces que atiendan consignas, que obren bajo amenazas, que abdiquen de su autonomía, que abdiquen a su independencia, que resuelvan utilizando criterios ajenos al derecho. Eso es lo que no debe esperar la sociedad de los jueces. Tampoco que por intimidación o deshonestidad comprometan su criterio. No debe esperar la sociedad que se debatan los juicios en cauces ajenos a lo legalmente establecido. No debe esperar la sociedad de sus jueces que, violando derechos, convaliden políticas públicas. Esto no lo querría nunca la sociedad para sí. ¿Qué es lo que querría la sociedad para ella, de sus jueces? Un país de leyes, un país de instituciones, un país de certeza, de seguridad jurídica, de jueces seguros y confiables, no de percepciones, no de injusticias, no de imputaciones sin fundamento ni prueba. Este tema es una gran preocupación de la sociedad y, por supuesto, es también una prioridad de trabajo judicial. Pongo un ejemplo. A los jueces del sistema penal les corresponde ¿qué? Verificar que las acciones de combate a la delincuencia se desarrollen conforme a la ley y a la Constitución. Su labor es proteger la civilidad que permita a la sociedad vivir en paz. Además, jueces, magistrados y demás servidores públicos jurisdiccionales involucrados con la materia penal, que es el ejemplo, viven en carne propia la inseguridad y la emergencia del país, corren enormes riesgos cumpliendo con su deber. Muchos han sido víctimas de la delincuencia organizada y otros han puesto y ponen en riesgo sus vidas todos los días al cumplir con su responsabilidad. Sin embargo, ninguna emergencia del país será válida para justificar cualquier acción que en los hechos vulnere o pase por alto el principio de protección de los derechos humanos previstos en la Constitución. Los jueces y magistrados tienen reglas muy claras en la Constitución y la ley para construir y resolver un proceso, reglas que deben seguir y no obviar, pues los jueces tienen el deber de responder por ello ante la sociedad. Pero entonces, ¿cuál sería la función del juez constitucional en un régimen democrático y liberal? ¿Cómo debe relacionarse la justicia constitucional con las demás ramas del Estado? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos en México de los vigilantes del derecho, los jueces, en el contexto actual de claroscuros que revela la vida pública nacional? ¿Dónde está el respeto al Estado de Derecho? ¿Dónde está el respeto a la separación de poderes? Recordemos, ningún poder, ninguno, por encima de otro, los tres por debajo de la Constitución. Así lo determina la propia Constitución. Lo contrario a la división de poderes es la concentración de poderes. En México, ya lo decíamos, las mayorías legislativas construidas a partir de los resultados de la última elección han ido pavimentando hacia la acumulación del poder público. En este entorno, y ya finalmente, en el entorno que rodea al juez constitucional, ¿cuál es entonces su papel?
¿Cuál es su misión de cara a la preservación del régimen democrático? El llamado a ser el poder del equilibrio y asumir sus responsabilidades de cara a la sociedad, cumpliendo con la ley. Esta doble atribución contenida en el marco jurídico nacional se distingue en los tiempos que corren. Hoy, por un sustantivo que me atrevo a decir acompañará a la labor jurisdiccional en el presente y en los años por venir: resistencia. Resistencia vinculada con el compromiso de una recta y honesta administración de justicia. Resistencia a la tentación de otros poderes por intervenir en las competencias exclusivas de la judicatura. Resistencia a la crítica desmedida y oportunista que busca erosionar una legitimidad ganada a través de la interpretación del derecho. Resistencia a los intentos reales o aparentes por modificar la integración y el funcionamiento de los tribunales cuando sus resoluciones son adversas al poder público. Resistencia, al fin, respaldada por la propia Constitución. ¿Qué requieren hoy más que nunca los juzgadores? Templanza. De la templanza con la que cada juzgador resuelva los asuntos puestos a su consideración, dependerá la fortaleza que pueda exhibir nuestra democracia como un régimen de separación de poderes sustentando un Estado de Derecho. Por su templanza hablará la independencia judicial, valor supremo de este poder del Estado y condición indispensable de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial. Ser juez es resistir y atreverse. Lo hemos dicho muchas veces. Ejercer la judicatura con independencia, autonomía, libertad de criterio implica siempre resistir con fortaleza las presiones. ¿De quién? ¿De poderes legales o ilegales, formales o informales? Atreverse. El juez debe atreverse a juzgar con rectitud y en conciencia, aunque implique poner en riesgo la tranquilidad, con frecuencia la integridad, otras veces la seguridad personal y aún el propio trabajo. El ejercicio autónomo de la judicatura debe ser garantizado por el Estado, tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión en su vertiente individual, esto es, en la persona del juez concreto, en la persona del juez específico. El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso. La independencia no es un privilegio, es una enorme responsabilidad. Y de la misma manera y con la misma fuerza para resistir las presiones está el otro extremo. Resistir ante la tentación del reconocimiento. Los jueces están para impartir justicia, no para agradar, no para ser simpáticos ni reconocidos. Defender la independencia y la autonomía es saber ser impermeable a la adulación y al halago. No hay peligro más digno de ser evitado que aquel que procede de la aprobación ajena. Finalmente, por segunda vez finalmente de la otra página. ¿Dónde estamos ahora? Que ese es otro reto, que esa es otra situación que tenemos que advertir y estar conscientes. En la actualidad, es innegable que en América Latina y en Europa y en algunas otras regiones, en los últimos años ha surgido una creciente presencia de regímenes autoritarios. Y a diferencia de otras épocas, hoy los gobiernos que podrían calificarse como despóticos han encontrado en la captura de las Cortes Supremas mediante la erosión de la independencia y autonomía judicial y con ello
el debilitamiento de la jurisdicción constitucional, una alternativa para suprimir contrapesos institucionales, expandir el poder y prolongar el mandato. Ojo, dentro de nuestro hemisferio, y esto está estudiado y esto está sustentado, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela han resentido y resienten en sus poderes judiciales agresiones de esa naturaleza, la fuerza intrusiva, intimidante, para evitar los pesos y contrapesos. En otras latitudes, Hungría, Polonia, algunas veces ejemplos de transiciones democráticas exitosas, iniciaron ya también un camino hacia el autoritarismo mediante el golpismo judicial, colapsando fundamentalmente la independencia judicial, afectando así la imparcialidad de los jueces. Es la forma, es la estrategia, deslegitimar mediante la calumnia, mediante la soberbia y la ignorancia, la fuerza de la jurisdicción constitucional y la potencia de los jueces constitucionales para hacer que sobreviva la Constitución. Un gusto estar con ustedes. Lástima que tengan clase, pero algún día nos volveremos a encontrar. Aquí estaremos en nuestra facultad cruzándonos diario. Muchas gracias.